Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por este seminario semanal que nos han estado acompañando los compañeros de Ingeniería de Agroindustrial, del posgrado en Biosistemas, y agradecer a los doctores que también han hecho posible que esté dando este seminario, la coordinación y ha sido su apoyo de aquí de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Y agradeciendo también al doctor Sergio de los Santos Villalobos y a la Universidad Autónoma al Instituto Tecnológico de Sonora, su colaboración. Y pues hoy tenemos el honor de presentar aquí a otro tema de la colaboración a la doctora Amelia Cristina Montoya Martínez. Ella, les voy a leer un poquito de su currículum. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y su trabajo centrado en la interacción planta-microorganismos, que es lo que nos va a platicar ahí, y principalmente microorganismos benéficos contra patógenos. Eh, Ha tenido más de 20 artículos en revistas científicas indizadas a nivel nacional e internacional y 5 capítulos del libro. Entre sus trabajos destaca la publicación de un artículo en el cual se reporta una nueva subespecie de Bacillus cabrelesi nativa del Valle del Yaqui, y que es la Bacillus cabrelesi, subespecie Trictici, y su estudio genómico y minería de genes. Bueno, pues es una parte de su currículum y ya, pues de este tema es lo que está en índole. Creo que es una de las opciones viables para la situación que viene ambiental del planeta, usar microorganismos. Y pues te dejo la palabra, Cristina, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este, bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Cristina Montoya. Yo estoy realizando mi postdoctorado aquí en el Instituto Tecnológico de Sonora con el doctor Sergio de los Santos. Pues ya les platicaron un poquito. Mi trabajo está más que nada enfocado en la bioprospección de microorganismos, utilizando diferentes técnicas para saber cuáles son sus potenciales mecanismos y qué efecto pueda tener para una vez que lo llevemos a campo, pues puedan realizar su trabajo adecuadamente. Entonces, de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Permítanme. Ahí se oyen un ruidito por atrás, es un gato que anda por aquí. Ok, entonces, no sé si se ve los cambios. Sí, ok, muy bien. Bueno, Sí, lo entonces, vemos. muy bien, gracias. Este, nosotros normalmente cuando pensamos en la bioprospección de una cepa microbiana para utilizarla en agricultura, pues solemos pensar en pues, los productos que normalmente nos venden, ¿no? La clásica Bacillus thuringiensis o Trichoderma, que son las más comercializadas en México. Pero el mismo suelo o el mismo ecosistema nos está ofreciendo una riqueza muy grande de microorganismos que no han sido explorados y que pueden tener pues muy buenas o incluso mejores cualidades que aquellos los que nos venden. Entonces, en este sentido, la bioprospección nos ayuda a descifrar todos esos mecanismos. El proceso de bioprospección en sí es el proceso que se lleva a cabo para determinar la capacidad biológica que tiene algún organismo. Entonces, en este caso, aplicado a microorganismos benéficos, nos ayuda a saber la capacidad que tiene para promover el crecimiento o controlar otros microorganismos. Y hay diferentes rutas y vías que podemos tomar para hacer una bioprospección. La más común es probar en laboratorio, ¿no? Tenemos nuestros microorganismos aislados que tomamos de suelo o de suelo o de planta o de algún otro medio y los vamos probando, haciendo pruebas que tienen que ver con
saber si puede controlar o no controlar unos patógenos, si promueve o no promueve el crecimiento. Pero este tipo de bioprospección puede ser muy larga, toma mucho tiempo y no siempre es exitosa, y puede a la larga pues realmente significar un gran costo si queremos, si lo que nos interesa al final es obtener un producto que sea efectivo. Esta puede ser una ruta muy larga que al final de cuentas quizá no es costo efectiva. Eh, en el caso de lo que nosotros hemos trabajado es la bioprospección a través de las herramientas ómicas. ¿Qué son las herramientas ómicas o las ciencias ómicas? Es un conjunto de ciencias que nos permite analizar moléculas, diferentes moléculas de los organismos, ya sean las, pues su ADN, su ARN, sus metabolitos o sus proteínas. En un conjunto, de ahí viene la palabra ómico, ¿no? Entonces, al analizar cada una de estas moléculas de los microorganismos, en su forma total, nos permite saber cómo es que están funcionando o sea, todas las funciones, todos los potenciales aplicaciones que puedan tener estos organismos. La ventaja de este tipo de herramientas es que permite estudiar muchos microorganismos a la vez, y realmente ya una vez teniendo los datos, lo que necesitas normalmente nada más es eh, pues un equipo de cómputo para analizar bioinformáticamente todos estos datos y pues el conocimiento de cómo utilizar estas herramientas. Una de las desventajas que pueda tener este tipo de herramientas es el costo. Aunque son tecnologías relativamente nuevas, poco a poco se han ido abaratando los precios de este tipo de análisis, pero como reduce los tiempos de, de los análisis para ya llegar a un resultado de si un organismo me funciona o no me funciona para lo que quiero, a la larga esta puede ser pues costo efectiva, ¿no? En el día de hoy me quiero enfocar en lo que es el uso de la ciencia genómica. Pues como les mencionaba, hay cuatro ciencias ómicas principales, que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. ¿Ok? Entonces, cada una de ellas analiza un metabolito diferente y pues tiene diferentes aplicaciones. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el uso de la genómica. Entonces, la genómica va a estudiar el ADN, las moléculas de ADN, lo que significa que estudia el genoma completo de un microorganismo. Hay una variante de la genómica que se conoce como metagenómica, que esta analiza o estudia los genomas completos de una muestra completa, ¿no? Entonces, si tenemos una muestra de suelo, una muestra de agua, analiza todos los genomas o toda la información genómica presente en esa muestra. La diferencia de la genómica que se concentra en un microorganismo o un organismo aislado, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia principal, pero en sí se enfocan en estudiar lo que es el genoma y toda la información que está contenida ahí. Realmente, la mayoría o casi toda la información que necesitamos saber de un organismo pues está contenida en nuestro genoma. Entonces de ahí podemos obtener muchísima información. Entonces con esta ciencia, ¿no? Con la genómica podemos hacer diferentes tipos de análisis dependiendo del objetivo que tenemos. Podemos principalmente analizar el potencial genómico que tiene un microorganismo, buscar específicamente genes que nos interesan para alguna función, predecir estas funciones y a la vez podemos afiliar a estos organismos taxonómicamente. ¿Qué significa? Pues saber qué especie, qué género o qué es lo que tenemos realmente o con qué estamos trabajando, ¿no? En este sentido, eh,
Nosotros en el laboratorio hemos trabajado con muchos microorganismos que se han sido aislados del Valle del Yaqui, que es principalmente productor de trigo. Entonces, hemos aislado diferentes microorganismos, principalmente bacterias del género Bacillus. Entonces, voy a explicarles la bioprospección que normalmente llevamos a cabo en nuestro laboratorio a través de una bacteria que se aisló de aquí del Valle del Yaqui y que se descubrió como una nueva especie. Esta es Bacillus cavialesi. Entonces, aquí les presento un poquito de la historia de lo que se ha hecho, de lo que hemos estudiado con esta bacteria. Nosotros tenemos principalmente dos cepas, tenemos más, pero principalmente hemos estudiado dos cepas de esta especie, que es la cepa TE3 y la cepa TCO2. Entonces, pues como les comentaba, en un inicio estas bacterias fueron aisladas de suelos agrícolas de trigo aquí en el Valle del Yaqui y se caracterizaron morfológicamente, se supo que eran bacillus, y se empezaron a probar pues de la forma, digamos, normal o tradicional, cuáles eran sus propiedades como promotoras de crecimiento o como control biológico, ¿no? Y durante este proceso, pues tal vez se secuenciaron y se empezaron a trabajar sus genomas y se encontró pues que esta era una nueva especie que no estaba reportada. Ahorita más adelante les voy a platicar un poco de cómo es el proceso de eh, analizar o de describir una nueva especie. Y pues se continuaron estos análisis de la promoción de crecimiento y se empezó a hacer una formulación en un consorcio de estas bacterias para probar sus capacidades, si estas funcionaban mejor juntas o por separados, si se inhibían o se inhibían. Eh, y a través de ciencias ómicas se fueron elucidando todos los mecanismos que estaban llevándose a cabo durante estas interacciones entre la planta y la bacteria, o la planta y el patógeno. Y es de esta forma que hemos analizado y estudiado esta bacteria a lo largo de los años. Y las ciencias ómicas han sido una gran herramienta para este análisis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ya centrándonos en el enfoque ómico para el estudio de estas bacterias, pues primero necesitamos el ADN de las bacterias. Tenemos nuestros aislados que se obtuvieron del valle y lo que necesitamos es una cantidad grande de ADN que sea de muy buena calidad para que este sea secuenciado. Entonces, por técnicas tradicionales se hacen las extracciones del ADN y se mandan a secuenciar. Este, nosotros no contamos con secuenciador, pero nosotros podemos mandar a secuenciar fuera. Entonces, en este caso particular, se llevó a cabo la secuenciación por la plataforma Illumina y por la plataforma Minayo. Existen otras plataformas para secuenciación, depende del objetivo que se requiera. Hay diferencias entre ellas, algunas tienen ventajas y desventajas, pero en nuestro caso particular utilizamos estas dos. ¿Por qué? Illumina nos da secuencias de ADN cortas de muy buena calidad y Minayon nos da secuencias largas. ¿Ok? Entonces nosotros lo que queríamos hacer era un ensamble o unir todo este genoma con ambas plataformas, de forma que en los espacios donde las secuencias cortas no pudieran ensamblarse, las secuencias largas pudieran llenar esos vacíos o esos gaps entre ellas. Entonces, de esta forma tenemos un genoma más completo. Una vez teniendo los resultados de esta secuenciación, todos los datos que se nos envían, pues se someten estas secuencias a análisis de calidad, donde nos dice pues cosas de las pares de bases, el largo de los reads y demás. Y basándonos en esta calidad, se hacen cortes para eliminar aquellas bases o aquellos fragmentos que no cumplan con los parámetros de calidad necesarios.
y después de eso pues se hace un ensamble. ¿Qué es un ensamble? Un ensamble sería juntar todas las piezas, porque nos mandan, digamos, la información en piezas, todas las secuencias. Y nosotros sabemos que los genomas de bacterias normalmente están en una sola pieza, digamos, o en una sola secuencia. Y lo que buscamos es tener esos genomas lo menos fragmentados posible, porque entre los fragmentos se puede perder información vital. Entonces, hacemos un ensamble donde se arman todas estas piezas a través de herramientas bioinformáticas y diferentes algoritmos. Especialmente utilizamos para este caso un programa bioinformático que se llama SPADES y posteriormente hacemos un reordenamiento. Lo que hace es acomodar todas estas piezas utilizando un genoma que ya haya sido reportado, que sea muy similar al que estamos trabajando. Entonces, acomoda todas estas piezas en el orden del genoma que estamos las referenciando. Y finalmente, ya que tenemos nuestro genoma ensamblado, armado y ordenado, se somete a análisis de calidad, que nos van a decir qué tan bien ensamblado está nuestro genoma, si hay contaminación de otros microorganismos o de otros genomas en nuestra información. Y una vez que tenemos todo eso asegurado y que sabemos que está bien, es cuando ya procedemos a hacer realmente los análisis genómicos. Aquí les muestro un poco lo que es los resultados que obtuvimos de los genomas que estábamos trabajando. Les comentaba, nos vamos a enfocar en estas dos bacterias, que es T3 y T02. Ambas son Bacillus cabriales. Y un poquito de información nada más. Ambas tienen más de 4 millones de pares de bases. Se lograron ensamblar en uno y dos contigs, que es algo muy bueno porque son pocos fragmentos, hay poca información perdida. Los contenidos de GC de arriba del 40% y no encontramos contaminación dentro de estos genomas. Entonces, adelante para seguir trabajando. ¿Qué es lo primero que hicimos? Se realizó la afiliación taxonómica. La afiliación taxonómica es saber qué especie, qué género y qué especie es el microorganismo con el que estamos tratando. ¿Sí? Entonces, inicialmente lo que hacemos es, con esta información genómica, buscamos el gen 16S de bacterias, gen 16S ribosomal. Este es un gen que se suele utilizar para identificación de bacterias, ya sea utilizando el genoma o amplificando específicamente con primers este gen, perdón. Entonces, este gen nos permite identificar bacterias y utilizando la plataforma que se llama Easy BioCloud, que tiene mucha información sobre bacterias, muchos genomas sobre bacterias, podemos hacer una alineación de nuestro gen 16S de interés contra lo que ellos tienen, ¿no? Y realizar pues un análisis filogenético, como el que les estamos presentando aquí, para saber cuál es la especie que tenemos, ¿no? Aquí en este caso ya tenemos definida Bacillus cabriales, pero en un inicio esta bacteria había sido afiliada con Bacillus subtilis, utilizando este gen 16S. Aquí tenemos Bacillus subtilis, el grupo muy cercano a lo que tenemos. ¿Sí? De la misma forma con la TCO2, pero esto ya fue un poco tiempo después que se hizo esto, ¿no? Entonces encontramos que estaban agrupados relativamente cerca. Eh, pero esto hay que tener en cuenta que se realizó este análisis solamente con un gen, con información de aproximadamente 1.400, 1.600 pares de bases. Y estamos hablando de que tenemos 4 millones de pares de bases para analizar con más información. Entonces, otra forma de hacer una afiliación taxonómica es utilizar el genoma completo. Esta parte de genes o de filogenética te da una aproximación, pero utilizando otras herramientas que permiten analizar el genoma completo, toda la información que tenemos, podemos tener una afiliación más precisa. ¿Ok? Entonces, se utilizan normalmente los índices generales de relación genómica. Estos índices, uno es ANI, lo conocemos como ANI, Average Nucleotide Identity,
y el otro le llamamos GGDC, Genome to Genome Distance Calculator. Entonces, estos dos índices nos permiten, a través de sus diferentes algoritmos, saber en porcentajes qué tanto se parece nuestro gen de interés con otros genes que ya están reportados en literatura o que están en las bases de datos. Básicamente, hay algunas diferencias entre ellos. Annie te analiza fragmentos de, de, separa en fragmentos el genoma y va analizando estos fragmentos que tanto se parecen entre ellos a través del algoritmo BLASTMO. Y nos da unos parámetros que nos permiten saber qué tanto se parece o si es de la misma especie o de la misma subespecie, ¿no? Entonces hay una delimitación de arriba del 95%. Los dos genomas que estás comparando son la misma especie. Si es arriba del 98%, los genomas que están comparando son la misma subespecie. Y cualquier cosa abajo es otra especie diferente. ¿Ok? Y algo similar pasa con GGDC. Este también te analiza a través de diferentes algoritmos. Y aquí tengo presentada la fórmula de qué es lo que hace. Pero al final de cuentas, lo mismo, es un alineamiento entre los dos genomas y te da un valor de similitud que te permite igual delimitar cuando dos genomas que estás comparando son la misma especie o no. Y este tiene valores este, del 70%, arriba del 70% para decir que es la misma especie, arriba del 79% para decir que es la misma subespecie y cualquier cosa debajo de eso es una especie diferente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos estos índices generales utilizando todos estos especies de bacilos que estaban muy cercanas a, a nuestras bacterias, encontramos que los valores estaban, eh, primero, por ejemplo, aquí tenemos la bacteria T3, encontramos que todos los valores, si vemos de aquí hacia abajo, están por debajo de los parámetros establecidos, que es el del 95%. Y estas son las más cercanas que hay, o sea, buscando en bases de datos y con los análisis previos que les había comentado de 16S, encontramos que ninguna de estas especies, que son las más cercanas a la nuestra, es, cumple con el parámetro de una anida arriba del 95% y un GGDC arriba del 54%. Y lo mismo sucedió con la bacteria TCO2. Tenemos aquí, son estos valores. Entonces, esto nos lleva a pensar que esta bacteria potencialmente es una nueva especie que no ha sido reportada. ¿Ok? Entonces, para confirmar estos datos, o sea, que sí, efectivamente estas bacterias son una nueva especie no reportada, hacemos un análisis igual filogenómico, perdón, que lo que hace es al similar a lo que es la filogenética, eh, pero nos analiza todo el genoma, o sea, compara todo el genoma y ya nos hace un árbol evolutivo en el cual nos da las relaciones que existen entre nuestras especies que estamos comparando, ¿no? Y aquí, nada más para explicarles más o menos cómo se lee este árbol, tenemos aquí esta primera barrita, pero lo podemos leer así como con las distancias, pero aquí un poco más didáctico con la primera barrita. Todas aquellas que son del mismo color significa que son de la misma especie. Y la segunda barrita, aquellas que son del mismo color significa que son la misma subespecie, ¿no? Comparando así. Entonces vemos aquí que todas son de diferente color, porque todas son de diferente especie. Así que llegamos aquí, ¿no? Entonces, estas de aquí, todas son la misma especie. Tenemos aquí nuestra bacteria TCO2 y nuestra bacteria TE3. Y podemos ver que sí, efectivamente son la misma especie, pero tenemos que la bacteria T3 es de un color de un color diferente en la segunda barrita, que significa que es una subespecie diferente al resto de las que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces tenemos
una especie nueva y una subespecie también reportada. Y esto pues se reportó en dos artículos que se publicaron en la International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, donde se reportan pues todos los nuevos taxones que se descubren. Y a estas bacterias, pues primero estudiamos la que es T3, le llamamos Bacillus cabrialesi, y posteriormente que encontramos la subespecie, eh, pues esta se nombró Bacillus cabrialesi, subespecie cabrialesi, y la otra subespecie Tritis. ¿Ok? Además de esto, pues se les hacen otros análisis morfológicos y bioquímicos para definir y describir muy bien a estas bacterias para que personas que encuentren otras bacterias de esta especie puedan compararlas y definir muy bien cuál es la bacteria que están utilizando. Bueno, aquí nada más tengo un pequeño acercamiento de lo que les comentaba. Todas estas son las bacterias de Bacillus cabrialesi que se encuentran disponibles en las bases de datos genómicas como en CBI y pues se compararon, ¿no?, todos sus genomas y se obtuvo esto, ¿no?, que les comentaba, donde todos son la misma especie, pero la bacteria T3 es una subespecie diferente y la TCO2 es otra subespecie que agrupa a todas las demás. Entonces, esta es una de las funciones o esta es una de las ventajas de trabajar con genoma completo o con genómica, que podemos tener una información más robusta y podemos definir mejor con qué microorganismos estamos trabajando, lo cual es muy importante porque si una vez que queremos, que pasamos toda la parte de bioprospección y si queremos comercializar un producto, pues se tiene que definir en las etiquetas, o sea, todo esto, qué es lo que contiene ese producto, para saber que no es algo que pueda ser dañino. Es decir, entonces esta parte de la afiliación taxonómica es muy importante en ese momento. Además de conocer qué es o quién es los microorganismos con los que estamos trabajando, con la información genómica podemos saber cuáles son todas las funciones potenciales que tienen estos organismos. Entonces, lo que se hace es anotar los genes que tienen estas bacterias, este genoma. Se anotan los genes a través igual de diferentes herramientas, como en este caso RAST y PROXY. La ventaja que tienen estas dos herramientas, o al menos la ventaja que tiene RAST, es que te agrupa los genes basado en subfamilias o en subsistemas y te dice qué funciones potenciales tiene. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que tiene genes que están relacionados con la virulencia, enfermedad y defensa, que estos genes se pueden asociar con la parte de la colonización de la rizósfera. También nos está diciendo que tiene genes relacionados con el metabolismo del potasio, con la adquisición de hierro, con el metabolismo del fósforo, lo que nos puede llevar a pensar que esta bacteria pueda tener capacidad de solubilizar estos metabolismos, estos nutrientes, y quizá esto pues va a beneficiar a las plantas, ¿no? Y también tenemos genes relacionados a la respuesta a estrés. ¿Esto qué nos puede llevar a pensar? Bueno, si tiene genes de respuesta a estrés, significa que podría responder bien ya en ambientes adversos. Una vez que la saquemos a campo, por ejemplo, como aquí en el valle es una zona muy árida, las temperaturas se elevan mucho, hay escasez de agua, los suelos son muy salinos, entonces estos genes que nos está indicando que tiene genes relacionados con la resistencia a estrés, pues puedan beneficiar a esta bacteria ya una vez utilizada en campo. ¿Ok? Entonces, esta es una ventaja o un acercamiento a estas funciones que tiene la bacteria. Ok, también tenemos las de metabolismo secundario, perdón.
que de las de metabolismo secundario ya las podemos ver un poquito mejor en este diagrama de que tenemos aquí, que básicamente son genes relacionados con metabolitos que produce la bacteria. Y entre estos metabolitos, pues los más conocidos pues, serían antibióticos o antifúngicos, ¿no? Que eso nos hablaría sobre un potencial como agente de control biológico. ¿Ok? Algo similar pasa con la bacteria TCO2. Tenemos más o menos los mismos eh, genes o las mismas familias o subsistemas en los genomas. Después pasamos a lo que es la minería genómica. La diferencia que hay entre la anotación, digamos, y la minería genómica. La anotación va a anotar o darle una función o decirte qué genes en todo el genoma. Entonces, tanto de metabolismo primario como lo que es pues, la respiración de la propia bacteria o la degradación de carbohidratos o la producción de aminoácidos, toda esa información ahí está. Pero es muchísima información. Existen otras herramientas que están enfocadas a lo mismo, a anotar los genes, pero a buscarte específicamente genes que te interesan, dependiendo de cuál es tu objetivo. A nosotros, pues nuestro objetivo es buscar microorganismos benéficos para la agricultura, por lo que nos interesa lo que es la promoción del crecimiento y el control biológico. Y existen dos herramientas que nos permiten hacer esto. La primera es la minería genómica a través de una plataforma que se llama Pladace, que lo que hace es lo mismo, anota el genoma y nos dice qué porcentajes de la información que le damos tienen alguna función relacionada, o sea, ya les asigna una función relacionada a lo que es la promoción de crecimiento y el control biológico. Como lo que les presento aquí, dividió la información que se le proporcionó y sacó porcentajes de estas funciones que tanto están relacionadas con estas funciones aquí, ¿no? Entonces, este es específicamente de promoción de crecimiento y control biológico, por lo que nos está hablando sobre bioremediación, sobre producción de hormonas y otras cosas que son funciones que puedan promover el crecimiento. Aquí les pongo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, cuando es del estrés, el control del estrés o el biocontrol, ¿no? Entonces, tiene genes relacionados con neutralizando estrés salino o estrés oxidativo, tiene producción de antibióticos o de antifúngicos, de producción de compuestos volátiles, que esto pues nos está indicando de que potencialmente pueda tener una muy buena función de biocontrol. En el caso de producción de fitohormonas. Entonces, aquí podemos ver que estas bacterias tienen el potencial de producir vitaminas, de estimular la germinación, de producir diferentes fitohormonas como ácido abscísico, como giberelinas, ácido endoracético y demás. Entonces, esto también nos está indicando que estas potencialmente puedan tener una muy buena promoción en el crecimiento y pues cuestiones de biofertilización, ¿no? La solubilización de nutrientes en el suelo y la fijación de nitrógeno, que aquí también lo tenemos presente. Entonces, esto ya nos está acercando un poco más a lo que nos interesa, ¿no? Ya sabemos que esta bacteria potencialmente tiene estos genes que les van a otorgar estas funciones de promoción de crecimiento y control biológico. Nada más aquí no me quiero recalcar, bueno, esto es lo mismo con la bacteria TCO2. Similarmente tiene genes parecidos, sé que son la misma especie, pero diferentes subespecies. Entonces, son muy similares con solo unas cuantas diferencias. Eh, pero en sí, en general, tienen las mismas capacidades y potencial. Entonces aquí no sé si han notado que estoy repitiendo mucho la palabra potencial, porque el hecho de que una bacteria en su genoma tenga la presencia de estos genes no significa que lleve realmente a cabo la función. Hay muchos otros factores que están involucrados en que un gen se exprese
o una vez que se exprese que realmente tenga un efecto en lo que queremos, ¿no? Pero esto ya nos acerca mucho más a encontrar algo que sí realmente funcione, que si empezamos utilizando, o sea, probando cada cosita o sea, cada microorganismo, perdón, desde cero, sin tener al menos un acercamiento. Entonces, en este sentido, ya sabemos que estas bacterias tienen el potencial genómico para ser promotoras de crecimiento y para tener control biológico. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos que hacer sería ya llevarlas al laboratorio para analizar diferentes pruebas metabólicas que puedan decirnos un poco más, de una forma más certera, que si en efecto este potencial genómico se pueda llevar a campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, pues se pueden realizar varias pruebas, pero nosotros nos enfocamos principalmente en estas tres para lo que es la promoción de crecimiento, que es la solubilización de los fosfatos, la producción de sideróforos y la producción de indoles, lo que serían dos propiedades de biofertilización y una propiedad de producción de fitohormonas, ¿no? Entonces encontramos que efectivamente estas dos bacterias sí tienen la capacidad de solubilizar fosfatos, ¿ok? Pero no producen sideróforos. No producen sideróforos, o sea que no tienen la capacidad de secuestrar el hierro y producen indoles, pero en cantidades bajas. Entonces, eh, ya teniendo esta información, procedimos a lo que es probar estas propiedades y qué efecto tenían en planta. Se realizaron experimentos a nivel invernadero, en los cuales se utilizaron plantas de trigo y se inocularon estas bacterias. Entonces, lo que observamos, medimos diferentes parámetros morfométricos de las plantas y se encontró que realmente no había una diferencia significativa entre los tratamientos inoculados con las bacterias y los tratamientos que no fueron inoculados con las bacterias, ¿no? Entonces, a pesar de que esta bacteria tenía el potencial genético y en pruebas metabólicas, algunas de ellas sí resultaron positivas, realmente no había un efecto significativo en la promoción del crecimiento ya una vez aplicadas en planta. ¿Okay? Entonces, pues esto pues nos demuestra que pues no siempre, ¿no? Vamos a obtener el resultado esperado. Pero esta es en la parte de la promoción del crecimiento. En control biológico que encontramos. ¿Okay? Tenemos otra herramienta de minería genómica que se llama Antismash, es una plataforma en línea, que lo que hace es igual anotarte el genoma y decirte si tiene clústeres o grupos de genes que van a sintetizar metabolitos secundarios. Esta te analiza solamente el metabolismo secundario de los organismos que le estás, del genoma de los organismos que estás trabajando. Entonces, al utilizar esta herramienta, encontramos que ambas producen diferentes metabolitos secundarios. ¿Okay? Entre ellos encontramos surfactina y fengicina, los cuales son eh, lipopéptidos, se les conoce como lipopéptidos, que serían surfactantes, ¿no? Entonces, si hemos visto los surfactantes tienen la capacidad de romper membranas celulares, ¿no? Entonces, abre poros o rompe las membranas celulares, lo cual sería un mecanismo para competir o para repeler a otros organismos, ¿no? Entonces, esta es una forma de antibiosis. Dentro del genoma de la bacteria TE3 encontramos la rizopticina A, que a diferencia de la bacteria TCO2 no la encontramos, pero encontramos este sactipéptido que se llama Sporulation Killing Factor. ¿Okay? Entonces, sí, como les mencionaba, pues son la misma especie, tienen más o menos el mismo potencial ambas, pero sí hay algunas diferencias entre ellas. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos estos metabolitos. Podemos inferir que a lo mejor
Alguno de estos podría tener el potencial de funcionar muy bien como biocontrolador, ya que tenemos pues principalmente lo que son los lipopéptidos, tenemos algunas sideróforos, por ejemplo, aquí basililactina es un sideróforo, pero pues anteriormente en nuestra prueba metabólica se había visto que no se producen los sideróforos. Entonces, aunque tiene el potencial de producirlos, no los estaba produciendo bajo las condiciones de esa prueba. ¿Ok? Entonces, ya con esta información, ¿qué es lo que hicimos? Pues igual, hay que volverlos a probar, hay que llevarlos al laboratorio y se realizaron pruebas de biocontrol in vitro. Entonces, con la bacteria T3 probamos su potencial de biocontrol contra el patógeno de trigo bipolarizado quiniana. Este causa la mancha borrosa del trigo y, perdón, este, hicimos diferentes, realizaron diferentes pruebas. La primera y digamos más sencilla, el primer aprovechamiento es una confrontación dual en la cual se pone el patógeno en el centro y la bacteria benéfica alrededor de ella. Y podemos observar, comparando con un control que no tiene la bacteria, que se detiene el crecimiento del hongo. Incluso se ve como si le sacara la vuelta a la bacteria. Y esto es por los metabolitos que está produciendo y se están difundiendo en el medio que evitan que el hongo siga creciendo. También se realizaron pruebas en planta, en la cual se inoculó a Bipolaris oroquiniana en las plantas y como podemos ver se observa daño, se observa lo que es la enfermedad de mancha borrosa y en este caso se trataron las plantas con los metabolitos de la bacteria. No se inoculó a la bacteria en sí, sino que se extrajeron estos metabolitos, lo que vendría siendo el sobrenadante del fermento donde están las bacterias, donde están contenidos todos los metabolitos o creemos que están todos los metabolitos que mencioné anteriormente. Entonces se trataron las hojas con estos metabolitos de la bacteria y se le inoculó al patógeno y efectivamente podemos ver que la enfermedad se observan algunos pequeños síntomas, pero está disminuida, ¿no? A comparación con donde sí está enferma y acá es un control sin tratamiento, ¿no? Entonces, estos mismos metabolitos que produjo, los probamos nada más así directamente, ¿no? Los metabolitos contra el patógeno y observamos una disminución del crecimiento de casi el 100%, del 98,6%, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el crecimiento del hongo y acá el crecimiento del hongo en contacto directo con los metabolitos, donde pues hubo una disminución del crecimiento o una inhibición muy grande del crecimiento de este patógeno. Similarmente realizamos pruebas con la bacteria TE3. De la misma forma, primero eh, utilizamos una confrontación directa en la cual aquí estamos probando igual bipolaris oroquiniana y podemos ver que también se detiene el crecimiento del hongo. Aquí la diferencia es que esta subespecie, esta TCO2, tiene una capacidad diferente a la T3, que es la movilidad. Esta bacteria se extiende por el medio, se le conoce como movilidad de swarming. Entonces, esta bacteria crece más allá de la zona en donde se inocula. Entonces, lo podemos observar aquí, ¿no? Que ha crecido mucho la bacteria, lo cual impide que crezca el hongo, ¿no? Entonces, y a la vez, como observamos esta pequeña franja entre ellos, podemos asumir que hay un intercambio de metabolitos que está deteniendo el crecimiento de ambos microorganismos. Y por lo mismo, de que sabemos que potencialmente se están produciendo metabolitos, pues decidimos hacer la misma prueba directa de los metabolitos, no de la bacteria, sino los metabolitos producidos durante la fermentación contra el patógeno. Y de la misma forma observamos una muy buena inhibición
del patógeno contra el patógeno en contacto con los metabolitos. Existen, pues este fue el caso de un patógeno de bipolaris aeruginiana. Este fue un patógeno, él es un patógeno emergente aquí en el Valle del Yaqui, que se aisló por primera vez en 2015. Y aunque no representa un problema, digamos, para los productores en este momento, por las cuestiones de cambio climático y por cuestiones de diferentes manejos y demás, potencialmente pueda representar un problema en el futuro, ¿no? Entonces, poco a poco estamos observando más y más presencia de este patógeno. ¿Ok? Entonces, además de este patógeno, pues aquí en el Valle del Yaqui encontramos eh, otra infinidad, ¿no?, de hongos fitopatógenos. Y otra cosa que se cultiva mucho aquí, pues son hortalizas, ¿no? Entonces, en este caso, también estábamos estudiando o buscando algo que pudiera controlar a Fusarium, ¿no?, el causante de marchites en Chile. Y pues probamos estas dos bacterias, ¿no? Probamos a Bacillus cabrialesi, y estos son los resultados que obtuvimos utilizando la bacteria TCO2. Y de la misma forma que tuvimos buenos resultados significativos, donde de la misma forma podemos ver que la bacteria TCO2 se extiende en el medio y compite por el espacio y por los nutrientes con el patógeno y puede detener su crecimiento, y a su vez los metabolitos que ésta produce van a inhibir el crecimiento del fitopatógeno. Y si observamos un poquito aquí las micrografías, vemos que cuando normalmente, digamos aquí, el patógeno, pues sus hifas turgentes y alinas saludables, digamos, y el patógeno aquí, cuando se le aplica a los metabolitos, empezamos a ver hifas hinchadas, deformadas o reventadas, ¿no? Por el mismo efecto de los metabolitos en las membranas del hongo. Finalmente, bueno, ya con esta parte, digamos, de aquí, más o menos, no concluimos lo que es la bioprospección. Vienen muchas cosas después de esto que más adelante algunas otras compañeras a lo largo de las semanas van a platicarles de ello. Pero, digamos, esta es la primera parte, ¿no? La primera etapa en donde sabemos el potencial que tienen las bacterias, y de aquí podemos ir seleccionando o descartando microorganismos que nos puedan ser útiles. Este, entonces, ya de aquí que tenemos, digamos, pruebas, lo genómico lo confirmamos con lo in vitro. Lo que sigue aquí, pues ya sería llevarlo a nivel invernadero y a nivel campo, o hacer otro tipo de análisis ómicos que nos permitan confirmar las cosas que estamos viendo en lo genómico y confirmarlas y complementar con otras ciencias ómicas, como la es la transcriptómica o la metabolómica o la proteómica, ¿no? Entonces, es una buena forma de eh, bioprospectar y de acercarnos más a este fin o a este objetivo de encontrar microorganismos benéficos que nos ayuden a, a disminuir o a sustituir el uso de agroquímicos en nuestros campos. Esto es un poquito, les quiero platicar un poquito de esta parte también, que no es precisamente, es parte de la bioprospección, ya que nos ayuda a la detección, pero es otra cosa que podemos hacer una vez que tenemos las herramientas, que tenemos la información genética de las bacterias. Podemos hacer muchas cosas con ellos, no solamente pues encontrar genes de interés, sino que también podemos hacer otro tipo de análisis como lo es la pangenómica. La pangenómica es comparar muchos genomas entre ellos y encontrar las diferencias en esos genomas. Y nosotros utilizamos esta herramienta para diseñar oligonucleótidos o primers específicos que podamos utilizar en PCR para detectar a las bacterias que estamos estudiando, que nos va a permitir hacer este diseño de oligonucleótidos o diseño de primers, nos va a permitir detectarlas y hacer otros estudios ya una vez en campo.
cuando se aplican en campo, podemos ver la permanencia de o la sobrevivencia que tengan estas bacterias una vez afuera y rastrearlas a través del tiempo con estos primers, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos es tomar el genoma de estas bacterias, compararlas entre ellas y la que nos interesa o nos interesaba en ese momento rastrear o monitorear eran tres bacterias que forman parte de un consorcio. T3, TRQ8 y TRQ65. T3 es Bacillus cabriolesi, TCO2, digo, perdón, TRQ8 es Prestia megatherium y TRQ65 es Bacillus paralitiformis. Entonces, este consorcio normalmente ya lo hemos estudiado mucho y se ha llevado a campo ya. Entonces, la idea de utilizar estos primers es detectarlos en campo y poder seguirlos monitoreando para ver realmente qué tanto pueda durar el efecto de estas bacterias una vez liberadas. Entonces, la genómica nos permitió hacer este análisis pangenómico en el cual encontramos, como vemos aquí en este círculo, la parte de afuera es nuestra bacteria de interés, en este caso la bacteria TE3, Bacillus cabriolesi, y nos lo marcan diferentes colores, comparando con todos estos genomas que están aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Aquellas regiones que están de color rosa, perdón, son regiones en común con todas las bacterias. Aquellas que están en color azul son eh, regiones en común con solo algunas de ellas, no con todas, pero con algunas sí hay. Y aquellas rojas son regiones del genoma que son únicas de este genoma o de esta bacteria. Entonces, en estas áreas es donde podemos nosotros, en estas regiones del genoma, podemos generar primers específicos de esta bacteria. ¿Para qué? Para que los primers amplifiquen estas regiones que son únicas de esta bacteria y así en una mezcla de genomas y de microorganismos podemos encontrar específicamente la que nos interesa. ¿Ok? Entonces, a través de diferentes herramientas, utilizando estos fragmentos que son únicos, se realizó BLAST o es lo que es un alineamiento en las bases de datos para asegurarnos que realmente son regiones únicas y a partir de ahí pues se realiza el diseño de primers, utilizando una herramienta que se llama AlertID, pero sí, básicamente te ayuda a diseñar Ahora, primers. Y sí, le gusta que pasemos, le doy unos 2 minutitos y pasamos a la sesión de preguntas para que nos robemos unos 5 más y 10. sí, ok, ya casi termino. Ya la última Gracias. parte. Sí, gracias. Ok, entonces sí, esta parte es más que nada un ejemplo más de cómo luego la genómica nos puede ayudar a tener diferentes herramientas y a tener información más robusta de un microorganismo que nos interesa. ¿Ok? Pues en general me gustaría concluir pues de esta forma, como les platicaba, la genómica y las herramientas ómicas pues son herramientas de gran utilidad para la identificación de microorganismos benéficos y para encontrar su potencial genómico y los potenciales mecanismos por los cuales están actuando para conseguir estos efectos benéficos en nuestras plantas. Y pues finalmente me gustaría agradecer a los miembros del laboratorio y principalmente a ustedes por permitirme compartir esta información y compartir esta presentación con ustedes y muchas gracias por la invitación. Eh, Igual, si les interesa este tipo de estudios, sino alguna de las cosas que les platiqué, tenemos toda la información disponible en ResearchGate, los diferentes artículos y publicaciones de eventos y demás en el Facebook.
de laboratorio y pues no sin antes hablando de eventos, tenemos en Puerto nosotros estamos organizando el Agrometo de este año que va a llevarse a cabo aquí en Ciudad Obregón y pues están todos cordialmente invitados y espero que puedan asistir y sea de su interés y de su provecho. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, y le damos aplausos aquí también. Y pasamos a una sesión de unas preguntitas, por aquí, Sí, por el chat, o aquí está la doctora Rosalía. Luego le prendo el micrófono. Ah, lo va a prender Lucy. Lucy, ¿me das voz? No, no, voz. ¿No se escucha, Lucy? Pues prendo este de acá. Si quiere, con este de aquí del micrófono, ¿verdad? Voy a cambiar el micrófono, perdón. no se entiende casi. No se oye. ¿Me escucha, doctora? Sí, ahí ya se escucha. Ya, doctora, gracias. Si quisiéramos saber cuál ha sido el cambio en la diversidad biológica o microbiológica de diferentes sitios que han estado manejados agrícolamente con diferentes técnicas a diferentes profundidades de suelos y en diferentes terrenos. ¿Cuáles las herramientas o los análisis que usted nos recomendaría? Ok. Para cuestiones de diversidad, normalmente se puede utilizar igual la genómica, pero lo que limita, digamos, genómica tal cual es el proceso de los aislamientos, ¿no? Porque tendrías que aislar cada uno de los microorganismos. Para eso está lo que se le conoce como la metagenómica, que es el estudio completo de la muestra que se está trabajando. Entonces, lo que hace la metagenómica es igual, tomar obtener los genomas o darte la información de genomas de todos los microorganismos que estén presentes ahí. Y te puede dar información sobre diferentes marcadores o diferentes genes que se utilizan como marcadores moleculares para identificar específicamente bacterias o hongos, como lo es el gen 16S y ITS. Y esto te permite agrupar, digamos, toda la diversidad que tienes de microorganismos y se agrupan ya sea en familias y géneros. Es un poquito más complicado definirlos hasta a nivel de especie. Sí se puede, pero es un poco más complicado. El proceso de bioinformático es muy, muy grande, muy pesado, pero al menos te puede acercar a un nivel de género. Y ya con esta información uno puede hacer diferentes análisis de diversidad, ¿no? Como los índices de diversidad y hacer relaciones y redes de conexiones entre ellos. Sería entonces la metagenómica más específicamente para eso, pero igual viene siendo una herramienta ómica también. Dice la doctora que gracias. Creo que la doctora De también nada. un poquito las propiedades psicoquímicas del suelo, ¿no? Y incluyendo las biológicas que ella comenta. Ujú. Eh, No, no escucha bien. que también incluir tal vez en los análisis de la doctora que comentaba la doctora Rosalía, de lo del suelo, las edafológicas, ¿no? Las Sí, propiedades. claro que sí. Sí, porque pues, o sea, la diversidad que tienes de microorganismos depende completamente del entorno en el que están. Entonces, las propiedades de los suelos van a afectar la diversidad de microorganismos que vas a obtener. Entonces, sí, son dos análisis que se complementan para poder explicar el todo.
Otra pregunta por aquí. Doctora, en la especie creo que era la T3. ¿Por qué había una subespecie y luego subespecie? O sea, ¿por qué puso subespecie cabrialesi y luego subespecie novo? ¿Por qué llegó hasta ese punto ya sabiendo que era una subespecie o dónde de ahí se dividió a novo? Ok. Así históricamente en el tiempo, primero se encontró la T3, que es Bacillus cabriales y su especie cabriales. Pero en ese entonces no sabíamos que había la división de subespecies dentro de la especie. Entonces, solo se llamó Bacillus cabriales en ese momento. Años después, con más análisis, encontramos que efectivamente esta especie se dividía en subespecies y es cuando se le puso un segundo nombre al otro grupo, que sería el grupo de subespecie Tritis. Y por convenciones de nomenclatura, la primera descrita tiene el nombre, digamos, repetido, o sea, Cabriales y subespecie Cabriales. Esa es por convenciones de nomenclatura y ya las demás pues van recibiendo el nombre dependiendo de las características o el nombre que uno quiera darle entre comillas, ¿no? Entonces nosotros nos basamos pues en el hecho de que lo aislamos del trigo y por eso lo llamamos tritis. Yo te pregunto, de las técnicas ómicas, creo que ya están más disponibles económicamente de lo que ha visto en la actualidad para hacerlas, para hacerle el estudio pues, de las ómicas. Sí, Económica, eh, transcriptómica. sí. Creo yo que aún siguen siendo costosas si lo comparamos pues con hacer pruebas metabólicas, por ejemplo, o sea, cajitas de Petri y todo eso, pues sigue siendo un poco más caro. Pero sí ha habido una disminución del precio comparado con años anteriores, donde, no sé, secuenciar un gen podía salirte muy costoso y era solo un gen, un pequeño fragmento. Y hoy en día podemos secuenciar genomas completos por más o menos, no recuerdo cuánto andan ahorita en la secuenciación de genomas, pero también lo que tienes como hay muchas herramientas o muchas plataformas diferentes para la secuenciación, por ejemplo, pues estas también varían de precio, ¿no? Entonces hay algunas plataformas que son un poco más costosas y unas que son más económicas. Y pues todo esto va a depender pues, de los avances tecnológicos que va viendo. Cada año se van viendo nuevas técnicas o descubrimiento de nuevas formas de obtener esta información y cada vez es más y más común este tipo de análisis, por lo cual los precios también van disminuyendo. Pero yo creo que sí, vamos para allá. En algún punto espero yo que podamos, que este tipo de análisis y esta información esté disponible fácilmente para todos los que quieran hacerla. Bien, pues muchas gracias. Creo que lo vimos un poquito, pues muy desarrollado y con varias técnicas de pruebas in vitro y así, que no nada más es de que quedarnos con la que nos dice la ómica, sino también llevarla a las pruebas de laboratorio. Le agradezco, doctora. Le voy a enviar sus constancias que todavía sigo generando todas las de este seminario para que me las firmen. Y pues le damos muchas gracias al Tecnológico Sonora y aquí tenemos pues varios que estaban conectados y aquí tenemos pues nuestro grupo que nos visitaron en el auditorio y pues entre todos le damos un abrazo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Espero que pronto se pueda repetir. De verdad. Esté muy bien. Gusto de conocerla, saludarla y gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos por venir y asistir.